Jade Morales tenía 22 años y llevaba en los ojos el brillo de quien ya había visto el mundo por dentro. No de los palacios, sino de las trincheras humanas donde la dignidad aún luchaba por respirar. Acababa de volver de una misión humanitaria en América Central, donde pasó 4 meses actuando como voluntaria en comunidades aisladas. Salió de allí más delgada, bronceada por el sol y marcada por historias que no cabían en un currículum, pero sí en el corazón. Al llegar al aeropuerto, optó por no avisar a nadie de su retorno. Estaba cansada de miradas calculadoras, de preguntas que llegaban antes del hola, y solo quería silencio. Llevaba puestos unos pantalones de lino desteñidos, una blusa holgada con aroma a jabón neutro y unas zapatillas blancas gastadas que tenían más polvo que suela. Aún así, subió al avión de Pinnacle Airlines con un billete legítimo, de primera clase, asiento 3A. El problema fue que, para algunas personas, la legitimidad aún venía con estampado. Y Jade, ese día, vestía la simplicidad que había aprendido a amar, pero que otros habían aprendido a juzgar. Se sentó en su lugar, sacó el libro de tapa gastada que traía desde Guatemala y, antes incluso de abrir la primera página, sintió el peso de una mirada demasiado fija. Lisa Pearson, una azafata rubia con un moño firme y una sonrisa demasiado educada para ser sincera, se acercó con pasos ensayados y un tono de voz revestido de barniz. «Señorita, ese asiento está reservado para pasajeros de primera clase». Jade, con serenidad, mostró el billete electrónico en su celular. Lisa ni siquiera lo miró por más de 2 segundos. Su rostro no se relajó. «Voy a llamar al supervisor», dijo. Jade asintió con una leve sonrisa cansada. Ya sabía a dónde iba a terminar eso. Y dolió, no por el asiento, sino por la certeza de que, en ese avión, antes del nombre o del billete, lo que hablaba más alto era el color de su piel. Marcus Taylor llegó con la postura de quien ya había decidido antes de escuchar. Alto, con el cabello ralo peinado con gel y una carpeta bajo el brazo, no disimulaba el incómodo al ver a Jade en ese asiento. Ignoró nuevamente el billete presentado y habló en voz baja, pero con firmeza calculada, como quien se protege tras la formalidad. «Señora, necesitamos que nos acompañe hasta la parte trasera de la aeronave. Ese asiento no le pertenece». Algunos pasajeros fingían dormitar, otros espiaban por encima de las revistas de a bordo. Jade sintió cómo se revolvía su estómago, pero no discutió. Se levantó en silencio, sosteniendo el libro y la pequeña mochila, y caminó hacia la clase económica, como quien cruza una calle llena de miradas. Se sentó entre un adolescente con audífonos y una señora que apenas murmuró un «lo siento», sin mirarla. Jade se recostó en la ventana y respiró hondo. El avión aún ni había despegado y ella ya se sentía aplastada por dentro. Lo que Marcus y Lisa no sabían, y quizás ni imaginaban, era quién era realmente Jade, nieta de Víctor Morales, el CNC, hombre que fundó aquella compañía aérea con sus propias manos décadas atrás. Pero eso no era lo que ella quería portar como escudo. Fue criada para no usar el nombre de la familia como privilegio, sino como responsabilidad. Su abuelo siempre decía: «El poder que no se inclina a escuchar es el mismo que se levanta para oprimir». Jade creció escuchando esas frases como mantras. Y por eso, incluso con la humillación palpitando en su interior, decidió permanecer en silencio en ese momento. No era orgullo, era elección. Quería ver hasta dónde llegarían. Quería sentir, con todo su ser, lo que millones sienten cada día cuando son juzgados por su apariencia. Pero en ese asiento apretado de la clase económica, entre suspiros y más suspiros, también sentía el dolor de haber sido invisibilizada en un espacio que, irónicamente, existía por culpa de su propia sangre. Fue en ese momento de desamparo que Jade escuchó una voz a su lado. Nathan Chen, un profesor de ética empresarial que viajaba regularmente en Pinnacle Airlines, estaba sentado en el pasillo, a solo 2 asientos de distancia. Él ya había notado toda la situación desde el inicio, y aunque dudaba en intervenir, la humillación que Jade había sufrido lo hizo cambiar de idea. «Vi lo que pasó», dijo, inclinándose levemente hacia adelante. «Eso estuvo mal. Tú lo sabes, ¿no?» Jade levantó la mirada, sorprendida por el acercamiento, y encontró en los ojos de Nathan una mirada firme, pero gentil. Él no estaba allí para juzgar.
estaba para reconocer la injusticia. Ni siquiera verificaron bien tu billete. Simplemente asumieron que no pertenecías a ese lugar. Jade esbozó una leve sonrisa, aún vacilante. Gracias por notar, respondió ella. La mayoría solo mira hacia otro lado. La conversación entre ambos continuó mientras el avión despegaba. Jade le explicó a Nathan que siempre se había sentido dividida entre su deseo de discreción y la responsabilidad que su posición familiar implicaba. Es más fácil fingir que no. Existo que aceptar que alguien como yo está allí por mérito, y no por error, dijo, observando las nubes por la ventana. Nathan asintió. Él también conocía el peso de ser juzgado por la apariencia, y sabía cuánto se acumulaban esas pequeñas humillaciones con el paso del tiempo. La cuestión es, ¿qué vas a hacer al respecto?, preguntó, con un tono que no era presionante, sino provocador. Jade aún no sabía la respuesta, pero esa pregunta plantó algo dentro de ella, una semilla de acción. Una semilla que ella cuidaría hasta el momento justo de germinar. El vuelo prosiguió, y Jade no pudo evitar observar cómo otros pasajeros también sufrían por el trato negligente, y a veces, brusco de la tripulación. Una joven madre, con un bebé inquieto en brazos, fue reprendida por intentar tomar un biberón del compartimento superior. Una pareja de ancianos que no entendía inglés recibió instrucciones apresuradas y despectivas sobre los procedimientos de seguridad. En cada interacción, Jade veía ecos de su propia experiencia, la misma falta de empatía, el mismo juicio precipitado, la misma sensación de exclusión. Todo esto se fue acumulando dentro de ella, no como ira, sino como una creciente voluntad de hacer algo que fuera más allá del silencio. Nathan, a su lado, parecía percibir esa inquietud creciente y respetaba el espacio de Jade para procesarlo todo. Él sabía que la elección de actuar tenía que ser de ella. Cuando el avión finalmente aterrizó en San Francisco, Jade ya había tomado una decisión. En lugar de confrontar directamente a Lisa o a Marcus, decidió escribir un relato detallado de todo lo que había presenciado y experimentado durante el vuelo. Pero ella no lo enviaría a su abuelo. En cambio, optó por compartirlo con Samira Gómez, la directora de formación de la compañía aérea y su mentora de larga data. Jade confiaba en Samira porque sabía que ella entendería el peso de lo sucedido, tanto como profesional como mujer negra en un cargo de liderazgo. En la terminal, Jade esperó hasta que todos desembarcaran antes de abrir su laptop y empezar a teclear. Cada palabra era elegida con cuidado, cada detalle descrito con precisión, hasta que su testimonio estuvo completo. Cuando hizo clic en enviar, sintió una extraña ligereza, como si hubiera transferido parte del peso de su experiencia a algo que finalmente podría causar impacto. La respuesta no tardó. Samira no solo leyó el relato con atención, sino que actuó de inmediato. La ejecutiva sabía que aquello era más que una queja aislada. Era el reflejo de un problema profundo en la cultura de la compañía aérea. Por eso, cuando Víctor Morales, abuelo de Jade, se enteró de la situación, se mostró consternado, pero no sorprendido. El empresario, que había fundado Pinnacle Airlines con el propósito de conectar personas y culturas, jamás toleraría un ambiente en el que el prejuicio pudiera proliferar. Él y Samira decidieron no solo enfrentar a los empleados involucrados, sino iniciar una reformulación amplia en la estructura de la empresa. Víctor sabía que sería la oportunidad perfecta para corregir un rumbo que se había desviado del propósito original. Cuando Samira se presentó en la sede de Pinnacle con Jade a su lado, ambos encararon directamente a Marcus y Lisa, no como villanos, sino como ejemplos de lo que necesitaba ser transformado. Al principio, ambos negaron cualquier prejuicio. Solo seguía el protocolo, dijo Lisa, con el mismo tono defensivo que había usado durante el vuelo. Pero a medida que Samira y Jade explicaban los cambios que se avecinaban, una cosa quedó clara. Aquello no era una mera sanción, era una oportunidad de reeducación. El objetivo no era destruir carreras, sino reconstruir una cultura. Se decidió que todos los empleados pasarían por un extenso programa de capacitación sobre prejuicios implícitos e inclusión. Además, se implementarían nuevas políticas internas, como mentorías para equipos diversos y una línea directa para reportar casos de discriminación. El mensaje era claro.
Pinnacle Airlines ya no sería un lugar en el que el prejuicio encontrara espacio para aterrizar. Jade acompañó de cerca las transformaciones, pero nunca buscó los reflectores. Sabía que ese cambio no se trataba de un nombre familiar o de estatus, se trataba de dignidad y humanidad. El programa de reeducación fue riguroso, y muchos empleados enfrentaron por primera vez sus propios prejuicios. Lisa Pearson, reticente al principio, comenzó a participar activamente en las sesiones, escuchando historias de pasajeros y colegas que, como Jade, habían sido subestimados por su apariencia. Poco a poco, fue reconociendo los patrones arraigados en sus actitudes y buscando formas de cambiar. Lisa no se transformó de la noche a la mañana, pero dio los primeros pasos hacia la empatía. Marcus Taylor, por otro lado, se negó a participar en los entrenamientos, negando cualquier responsabilidad. Eventualmente, terminó dejando la compañía, pero no sin provocar una reflexión mayor entre sus colegas sobre lo que realmente se necesitaba para construir un ambiente más justo. Mientras tanto, la historia de Jade y las iniciativas de Pinnacle Airlines comenzaron a difundirse. Las redes sociales amplificaron la narrativa, y los medios abordaron la transformación de la empresa como un ejemplo poco común de responsabilidad corporativa. Jade, ahora directora de Inclusión y Experiencia del Cliente, se dedicó a implementar nuevas políticas que fueran más allá de una simple capacitación. Creó programas de pasantías para jóvenes de comunidades marginadas, alianzas con ONGs de diversidad e iniciativas que incentivaban a los pasajeros a compartir sus experiencias para ayudar en la evolución continua de la compañía. Pinnacle se convirtió en una referencia en el sector, demostrando que un cambio genuino y sostenible solo era posible cuando se escuchaban y valoraban todas las voces a bordo. Incluso con todos los cambios en marcha, Jade sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. En muchos vuelos futuros, escucharía relatos de pasajeros que aún enfrentaban situaciones difíciles, pero la diferencia ahora era que Pinnacle Airlines estaba escuchando. Detrás de cada denuncia, había un comité dedicado a investigar, mediar y corregir prácticas injustas. Jade se encargaba de leer personalmente algunos de esos relatos, respondiendo a cada uno con cuidado y gratitud. Creía que un paso importante para crear un ambiente verdaderamente inclusivo era valorar las historias que antes estaban silenciadas. Fue en una de esas respuestas que encontró la historia de Andrea, una joven madre que, meses antes, había sido ignorada por la tripulación cuando necesitó ayuda con su hijo especial. La conexión entre ellas fue inmediata, y Jade invitó a Andrea a compartir su experiencia directamente con el consejo de la empresa. Ese acto dio inicio a un nuevo ciclo de cambios. Al escuchar a Andrea y a otros pasajeros en encuentros periódicos, la empresa comenzó a crear campañas internas basadas en experiencias reales. Lisa Pearson, que seguía en su camino de redención, se convirtió en una de las voces más fuertes a favor de esos cambios. Yo era parte del problema, admitió en una reunión interna, pero eso no me impide ser parte de la solución ahora. Aunque aún enfrentaba miradas de desconfianza de algunos colegas, Lisa encontraba apoyo en Jade, quien veía en el esfuerzo de la azafata un ejemplo vivo del poder transformador de la empatía y la educación. Más que nunca, Pinnacle Airlines parecía dirigirse hacia un nuevo destino, donde todos los pasajeros y empleados eran tratados con el mismo respeto, sin importar de dónde venían o hacia dónde se dirigían. Con el transcurso de los meses, Jade comenzó a notar cómo las transformaciones internas en la compañía generaban repercusiones en el exterior. Jóvenes de diferentes comunidades, inspirados por lo que oían y leían, empezaron a enviar cartas y mensajes. Algunos expresaban gratitud por tener una aerolínea que finalmente se preocupaba por la inclusión. Otros preguntaban cómo podían ingresar al programa de becas de pasantías que Jade había implementado. Para Jade, cada uno de esos mensajes era un recordatorio de por qué había decidido actuar. No se trataba únicamente de un incidente aislado en un vuelo. Era sobre reescribir la narrativa de quién podía ocupar un espacio, de quién tenía el derecho a pertenecer. Y ahora, más que nunca, Jade sabía que su historia no era solo suya. Era de todos aquellos que ya habían sido silenciados, ignorados o tratados como invisibles. Mientras tanto, dentro de Pinnacle, los cambios culturales comenzaron a consolidarse. Capacitaciones que antes se veían como una obligación,
pasaron a ser consideradas oportunidades de crecimiento. Samira Gómez, siempre al lado de Jade, lideraba discusiones que ponían la experiencia humana en el centro de todas las decisiones. Se aseguraba de traer ejemplos concretos de transformaciones reales. Lisa Pearson, quien ahora ayudaba a liderar talleres, y nuevos pasantes que aportaban perspectivas frescas al servicio al cliente. La empresa empezó a recibir premios de diversidad e inclusión, y otros sectores del mercado aéreo comenzaron a observar con atención, pensando en cómo replicar ese modelo. Sin embargo, Jade aún veía la ruta como larga e incierta, porque el verdadero cambio, ella sabía, no se medía en premios o campañas, sino en las pequeñas interacciones del día a día, aquellas que antes pasaban desapercibidas, pero que ahora estaban llenas de empatía. A medida que pasaba el tiempo, Jade sintió la transformación en su propio corazón. De ser una joven que dudaba en revelar su identidad, se convirtió en alguien que veía en el poder de su voz una herramienta de cambio colectivo. Cada reunión con Samira, cada encuentro con los pasantes, cada conversación franca con Lisa reforzaba su compromiso. Jade comenzó a visitar escuelas y comunidades, compartiendo su trayectoria con jóvenes que, como ella, conocían el peso de ser juzgados por su apariencia. En esos encuentros, hablaba sobre dignidad, sobre el derecho a pertenecer y sobre la importancia de transformar el dolor en acción. Al finalizar cada charla, muchos se quedaban a hablar con ella personalmente, contando cómo su historia los había inspirado. Era un ciclo positivo que alimentaba su deseo de continuar. Dentro de la compañía, las historias de impacto individual comenzaron a surgir. Empleados que antes se sentían invisibles ahora tenían voz. Iniciativas como el diálogo abierto permitían que cualquier empleado, sin importar su cargo, compartiera ideas y preocupaciones directamente con la alta dirección. Lisa, por ejemplo, aprovechó esa oportunidad para sugerir nuevas aproximaciones en la capacitación e invitar a pasajeros reales a participar en paneles internos. El resultado fue un aumento en el compromiso y en la motivación de los equipos. Jade sabía que el cambio más duradero no era el que se imponía de arriba hacia abajo, sino el que surgía desde el interior de cada persona. Por eso, seguía fomentando diálogos sinceros, incluso cuando las conversaciones eran difíciles. Creía que el verdadero progreso nacía del coraje de enfrentar la verdad. Con el paso de los años, Pinnacle Airlines se hizo conocida como la compañía de la inclusión. No era una reputación construida solo por marketing, sino por la manera en que la empresa trataba a las personas, desde los pasajeros hasta los tripulantes. La nueva cultura se palpitaba en cada detalle. Carteles en los pasillos de los aeropuertos con mensajes de acogida realistas, relatos de pasajeros cuyas necesidades eran atendidas con esmero, empleados promovidos en base al mérito, no a la apariencia. Ese cambio no solo trajo mejoras internas, sino que también atrajo a clientes que buscaban empresas comprometidas con valores humanos. Pinnacle vio crecer sus márgenes de ganancia, y a Jade se le invitó a dar conferencias internacionales sobre diversidad e inclusión corporativa. Sin embargo, Jade nunca perdió de vista lo que realmente importaba. En una de esas conferencias, contó por primera vez la historia completa de aquel vuelo. Compartió el dolor de ser humillada, la decisión deliberada de no vengarse y el impacto de transformar esa experiencia en algo más grande. El auditorio, lleno de líderes empresariales, quedó en silencio absoluto. Cuando Jade terminó, los aplausos duraron minutos. Pero lo más importante, para ella, fue cuando un joven al final de la fila de preguntas dijo: «Trabajo en una compañía aérea más pequeña y siempre sentí que era invisible. Gracias por mostrar que podemos hacer las cosas de manera diferente». En ese momento, Jade sintió que todo el esfuerzo, cada conversación difícil, cada decisión delicada, había valido la pena. Al finalizar ese evento, Samira se acercó a Jade con una mirada orgullosa. «¿Te das cuenta de lo que lograste aquí?», preguntó, con la voz calmada de quien conoce el peso de las palabras. Jade sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de comprensión. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. El cambio cultural dentro de Pinnacle apenas estaba comenzando, y el impacto en otras empresas aún era tímido. Pero el simple hecho de estar allí, de ser escuchada, de ver a tantas otras personas alzando también sus voces, ya era una victoria significativa.
Jade se prometió a sí misma que nunca dejaría de luchar por el derecho de todos a ser tratados con dignidad. Lisa, que también estaba presente, observaba desde la distancia. En los últimos meses se había dedicado a las capacitaciones y participado activamente en las iniciativas propuestas por Jade. Poco a poco, comenzó a reconectarse con los pasajeros, escuchando sus historias sin las barreras que antes levantaba. A pesar de que aún cargaba la culpa por lo sucedido, Lisa estaba decidida a seguir creciendo, utilizando su experiencia como un ejemplo de que la transformación es posible. Cuando cayó la noche, Jade y Samira caminaron juntas hasta la salida, con la certeza de que aquello era solo el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Pinnacle Airlines, sino para la forma en que las personas eran vistas y tratadas en el sector. Jade nunca volvió al anonimato que había buscado en aquel vuelo inicial, pero eso ya no la molestaba. Ella había encontrado una nueva forma de preservar su esencia, ser un símbolo de que el cambio es posible y de que cada acción, por pequeña que parezca, puede transformarse en un movimiento significativo. Los programas que creó en Pinnacle se expandieron a otras industrias, influenciando empresas de tecnología, finanzas e incluso instituciones académicas. El impacto positivo trascendió fronteras y ayudó a poner en práctica una idea que siempre la había guiado. La dignidad no tiene precio, pero posee un valor inconmensurable. En un evento futuro, cuando le preguntaron a Jade cómo logró soportar la humillación de aquel vuelo, respondió con sencillez: lo soporté porque sabía que era algo más grande que eso, y porque sabía que, si transformaba ese dolor en acción, nadie más tendría que pasar por ello. Las palabras de Jade resonaron en el auditorio, pero, sobre todo, resonaron en los corazones de quienes las escucharon. Su trayectoria no era solo una historia de superación, era un recordatorio de que hasta los vientos más fuertes pueden ser redirigidos, siempre y cuando haya alguien dispuesto a pilotar el cambio. Los años pasaron, y la historia de Jade se convirtió en un hito en libros, documentales y conferencias alrededor del mundo. Sin embargo, para ella, el mayor triunfo no estaba en los titulares o en los premios. Estaba en las conversaciones que oía en silencio mientras caminaba por los terminales de Pinnacle Airlines. Empleados compartiendo ideas de inclusión, pasajeros reconociendo mejoras en el servicio, jóvenes inspirándose en su ejemplo para crear cambios en sus propias comunidades. Jade, ahora una figura respetada, sabía que la transformación no era un destino, sino una jornada constante. Y, a cada paso, reafirmaba su creencia de que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar desafíos en oportunidades, prejuicio en aprendizaje y dolor en un camino hacia la dignidad. En un vuelo, años después, Jade volvió a estar a bordo, esta vez en misión oficial por la empresa. Recorrió la cabina con mirada atenta, observando a la tripulación interactuar con los pasajeros. Había algo diferente. Gestos más amables, sonrisas genuinas, una atención visible a las necesidades de todos. Cuando Jade tomó su asiento, uno de los auxiliares, alguien que había ingresado a la compañía gracias al programa de inclusión, se acercó y, sin saber quién era ella, agradeció su presencia. Trabajar aquí me dio la oportunidad de creer de nuevo en mi valor, dijo con un brillo en los ojos. Jade sonrió. No necesitaba ser reconocida para saber que su lucha había valido la pena. En ese momento, comprendió que el impacto real no estaba en un nombre o título, sino en las vidas que habían cambiado para mejor.